Días atrás en Telediario le contábamos la lamentable noticia de una beba de tan solo 11 meses, Yasmín, que fue abusada y asesinada. Y los principales acusados de este crimen son sus padres. Se encuentran detenidos, recordemos que inclusive estuvieron prófugos, capturados días atrás también por la policía. Estas son las imágenes exclusivas de Telediario. El hecho ocurrió el lunes 10 en el materno infantil. Ahora se investiga la responsabilidad de Lucía Sosa y Javier Picar, quienes ustedes observan detenidos en imágenes, los padres de Yasmín. En tanto, recordemos también que en el marco de esta investigación están sospechados también de la muerte de otra de sus hijas y además les quitaron otros 2 hijos que ahora están en guarda en un hogar. Pero la pregunta es, ¿cómo es el rol del Estado en estos casos? ¿Qué función cumplió la justicia? Para eso vamos a tomar contacto con nuestro móvil, Javier Germinario, y de esta manera poder, Javier, sacarnos todas las dudas, ¿no? ¿Cómo fue el accionar, por ejemplo, del Estado en este caso? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Hace algunos días, y respondiendo parcialmente a esa pregunta, entrevistamos al juez Dominoni, quien nos daba algunas explicaciones de intervenciones que habían tenido que hacer previamente. Esto nos permite, por una parte, reconstruir la historia de esta familia y recuperar algunas de las situaciones anteriores para las que teníamos que retroceder en algunos casos 2 años hacia atrás, cuando se había dado a conocer un fallo que finalmente quedó firme para que fueran reubicados en otros hogares de abrigo y familias sustitutas 2 de los niños de esta familia, y todavía había que remontarse más hacia atrás para dar cuenta del fallecimiento de otra bebé y de otras instancias conflictivas previas. Seguimos haciendo esa reconstrucción, ahora en compañía de Agnes Hoft, que es abogada también especializada en temas de familia y que viene patrocinando o representando a los hogares de Belén. En ese lugar estuvieron 2 de estos niños que fueron asignados a familias sustitutas. Y lo que decía Martín en la introducción, Agnes, tiene que ver con empezar a darnos cuenta que hay ámbitos del Estado que debieron hacer cosas, tal vez para evitar el último fallecimiento, que no actuaron correctamente. Sí, bueno, buenas tardes. Yo soy abogada de Hogares de Belén. Hogares de Belén es una institución que trabaja en toda la República Argentina. Yo los represento a ellos en Mar del Plata. Ellos me convocan a mí hace 5 o 6 años por distintos casos que tienen. Son familias de tránsito, está integrado por familias de tránsito que cuidan a los niños desde que son bebés, generalmente hasta los 3 años de vida, por una orden judicial, ¿sí? Hasta que la justicia va trabajando si estos niños vuelven con su familia de origen o salen en adopción con otra familia que son los que están en los listados, ¿sí? Javier. Martín. Sí, en principio se podrá correr el celular para evitar la descarga, para poder seguir escuchando atentamente a la doctora. Creo que ahí fue corregido, vos me lo dirás, pero estaba bien la explicación que nos estaba dando la doctora en torno de cómo toma intervención estos hogares, en este caso en particular, ¿no? Sí, con respecto a este caso, el menor está con una familia de tránsito, hoy tiene 8 años, cumplió años la semana pasada, desde los 10 días de vida. Al poco tiempo, desde la justicia, nos piden que se empiece a vincular con su mamá y con su papá. Nosotros cumplimos con esto, empieza a tener visitas este niño 3 veces por semana en el juzgado, ¿sí? Después hicieron visitas fuera del juzgado, en la casa de ellos también, con asistencia. Y en el transcurso del tiempo, desde el hospital materno-infantil y desde el DIEMI, comienzan a haber denuncias muy fundadas y muy fuertes de maltrato infantil de parte de esta mamá y de este papá. Generalmente venían de parte de la mamá, porque era quien llegaba pidiendo asistencia con los niños en brazos, con sus hijos, diciendo que se les ahogaban tomando el pecho generalmente, pedía ayuda, muchos entraban en la internación, otros entraban y salían por la parte de emergencia. Para que tengas una idea, la última menor entró 40 veces al hospital, ¿sí? por emergencias, y estuvo 4 o 5 veces internada, en 11 meses de vida. Los médicos advierten esto, se dan cuenta que esto es compatible con un síndrome que, para describirlo sencillamente, tiene que ver con agresiones de los padres a sus hijos, en algunos casos con simulaciones de situaciones violentas, pero en otros casos con situaciones reales. Sí, yo te quiero decir, o sea, todos los médicos fueron coincidentes con el diagnóstico de Munchausen. Todos los médicos del materno y todos los médicos del IEMI.
O sea, no hablamos de 2 médicos, hablas de un equipo de trabajo. Sus informes fueron acompañados a la justicia, los citaron a ellos para que explicaran en qué consistía este síndrome, para que dijesen qué es lo que ellos pensaban. Ellos insistieron siempre que había que sacarle a los chicos, porque los lastimaban, porque corrían peligro y peligro de muerte. En este caso, te lo dirán los médicos en realidad en qué consiste, pero es una enfermedad psiquiátrica donde la mamá simula enfermedades o los lastima, ¿sí? Y llega a pedir socorro a la justicia, que es lo que hizo ella con sus hijos. Ella aparentemente los ahogaba, ¿sí? Que después fue lo que se fue probando, y pedía ayuda, decía también que los niños tenían diarrea con sangre, se les hacía un montón de estudios, y empezó todo un tema de maltrato muy fuerte. Si la justicia hubiese escuchado esto, no hubiese sido tan flexible con esta medida de que los padres recuperaran a sus hijos o ver la progresiva vuelta al hogar. No, si la justicia hubiese escuchado esto, se hubiese evitado sin ninguna duda la primer muerte de la menor, que digo el nombre porque ya salió en los medios, que fue Candela, que tenía 5 meses de vida, hoy tendría 3 años y medio, casi 4. Ni hablar la muerte de la última chiquita, Jazmín. ¿Es de estas intervenciones médicas de donde surge la hipótesis de que estos niños habrían sido empleados por sus padres para recorrer partes del país con estupefacientes? No, eso no es de los médicos, eso creímos siempre nosotros que fue así, no tenemos las pruebas de eso, pero nosotros sí pedimos que se investigue. Nosotros, a raíz de una batalla muy dura que tuvimos contra todo el sistema, porque yo te quiero decir, ahora el menor está con esta familia, pero tardó 5 años en poder estar con esta familia. Yo tuve que llegar hasta la corte con este tema, porque desde el Poder Ejecutivo principalmente hacían mucha fuerza para que volviesen con los padres. Yo te explico un poco tal vez para que la gente lo comprenda. Nosotros tenemos trabajando con niñez el Poder Judicial, que son los jueces, secretarios, las asesoras de menores, y por otro lado tenés el Ejecutivo, que es el Servicio Zonal, que está acompañado por todas estas ONG en red, ¿sí? Entre otras, y ECO. Ellos siempre insistieron que podía Lucía ejercer su maternidad plenamente con ayuda, si se les daba asistencia, digamos, psicológica y algunas cuestiones. Los médicos, por supuesto, decían que no, ¿sí? Y lo que pasa en la problemática de niñez es que las medidas de resguardo de los menores las toma el Ejecutivo, es decir, el Servicio Zonal. Ellos trabajan a ver si hay posibilidad de que los niños se queden con su familia de origen, que sería lo ideal, por supuesto. Cuando esto se agota, aparece el Poder Judicial, ¿sí? Que es donde va a decidir ahí, digamos, la adopción de los menores. Hay una puja de poderes, siempre, siempre. Unos porque dicen de que no se meta a un poder, el otro porque dice deberías haberte metido a tiempo y no tuviste fuerza para hacerlo. Eso es lo que pasa y los niños quedan en el medio, y eso es lo que pasó con nuestro nene protegido y con sus otros hermanitos también. Sí. Está la posibilidad, o por lo menos una hipótesis, bien lo preguntaba Javier, de que los chicos han sido utilizados como mulas. ¿Se detectó en algún momento, por ejemplo, cocaína en sangre de las criaturas? Sí, se detectó cocaína en sangre, eso figura en la autopsia de Candela, de la niñita de 5 meses, tiene cocaína en sangre, en dosis bajas, no murió, la causa de la muerte no fue por cocaína, ¿sí? La causa de la muerte, lo pueden ver ustedes si tienen la pericia a su alcance. No se pudo corroborar si fue la asfixia o el paro cardíaco, cuál vino primero, cuál vino después, pero los médicos en esa autopsia piden los 3 médicos firmantes que se investigue el tema del Munchausen. Ellos hacen toda una investigación de los antecedentes de esta mamá con sus hijitos y con la beba también. Dicen que es un caso de maltrato infantil y piden colaboración a la justicia, y ahí quedó la causa, nunca se avanzó. Bueno, igual después, lo que yo... llama la atención, ¿Cómo, perdóname? Llama la atención, digo, cómo con todos estos avisos nunca se intervino en el tema. No solo que no se intervino, es decir, acá hay una gravedad por omisión, o sea, nadie, te digo honestamente, hizo nada. Los médicos no los escucharon nunca. Si hubiesen escuchado a los médicos, no se hubiese llegado a esta instancia. Eso es claro.
Lo que pasa que, bueno, siempre estaba esta cuestión entre el Ejecutivo, el Judicial, y que iban y venían, y bueno, y no se ponían de acuerdo. Yo te voy a contar un tema puntual que nos pasó con el chiquito nuestro. En todas las visitas que se hicieron, el nene iba a cumplir 4 años y nos pidieron que pasara el cumpleaños con sus padres, porque ya había una medida que iba a volver con sus padres. Nosotros, la verdad, como hogares nos empezamos a desesperar con todos los informes que teníamos, porque sabíamos que lo iba a lastimar si es que no lo iba a matar. Lo llevamos a un pediatra, la familia que lo cuida está integrada por Liz y por Jorge, excelentes personas que le han dado mucho amor y cuidado a este niño y lo siguen haciendo. Ellos lo llevan al pediatra, se certifica que el niño no tiene moretones, no tiene rasguños, que no tiene lesiones anales, y lo llevamos al juzgado. Cuando lo llevamos al juzgado el nene no se quería quedar, prácticamente lo tuvieron que arrancar de los brazos de Liz para que se quede, ¿sí? Y se vaya con sus padres. Se va con sus padres, y si querés te cuento cómo volvió el nene el día lunes. El día lunes lo tenía que reingresar esta familia al juzgado, lo ingresa, viene la mamá, no dio la cara, viene solamente Javier, lo entrega todo golpeado al nene y en estado de shock. El nene entra a hablar a la justicia y cuenta cosas horrorosas. Dice que lo agarraban de las orejas y le pegaban contra el piso y lo sacudía, que eso lo hacía Javier, que después lo encerraron en una habitación, ¿sí? Que no le dieron de comer ni de tomar y que el nene se hizo pis y caca encima. Todo eso lo contó el nene, eso terminó que todos lloraban en ese contexto, por supuesto, todos congojados. Es decir, acá no se actuó con maldad, eso no se está planteando que hubo una acción dolosa, por supuesto que no, pero todo se podía evitar, te das cuenta. A raíz de esa situación, el chiquitito queda con la familia esta de tránsito que hoy tiene un marco legal, porque intervinieron 3 juezas activamente, igual que el doctor Dominoni, que es el que tuvo que dar el último cuadro, donde el menor está hoy con una guarda, ¿sí? Con esta familia. Pero bueno, vos pensás que la lucha fue tan grande que hubo que llegar hasta la corte y hubo que pasar por esta situación de maltrato terrible con este chiquitito. Y en el medio, el materno denunciando para que se evitase la muerte de Candela, ni hablar, y de los otros hermanos. También hubo una intervención muy importante en su momento de la asesora Silvia Fernández, porque este menor estaba a cargo de otra asesoría, la doctora Cotroneo. Ella siempre insistió, siempre, que este nenito tenía que estar con sus papás. ¿Sí? Nunca aceptaron nuestra postura, y menos la de los médicos, decían que los médicos estaban fabricando historias. Y bueno, las pocas medidas que se pudieron tomar de resguardo vinieron de la asesoría número 1, a cargo de la doctora Silvia Fernández, que actuó diligentemente, pero porque subrogó la asesoría, es decir, no le tocaba, te das cuenta, y le tocó en ese momento, bueno, ahí fue donde ella intervino, pero después no se hizo nada. Doctora, estamos hablando de antecedentes que son los evidentes y los conocidos, pero ni siquiera se investigó, y si se hubiese hecho esto, se podría haber avanzado con más nitidez sobre los primeros 23 años de vida de la madre en Formosa y en la zona, creo que en Azul, antecedentes incluso penales del papá. Sí, por supuesto. Mirá, nosotros no hicimos una denuncia formal, penal, sobre lo que nosotros pensamos que es una posibilidad de trata de personas y una posibilidad de tráfico de cocaína con los niños, ya sea como mulas o en el pañal, o sea, el modo, averígüelo, te das cuenta. Pero ¿por qué lo pensamos? Y te voy a decir por qué realmente. Con respecto a la trata, nosotros fuimos con unos panfletos, fuimos en mano, ¿sí? A llevárselos y mostrarlos y exhibirlos a la asesoría y también a la sede penal, donde Javier Picar publicaba en su barrio que estaba buscando niñeras menores de edad, ¿sí? Con servicio de cama adentro. Tened en cuenta que ellos no tenían dinero para comer, que era el Estado y todos estos organismos, ¿viste? La licenciada Gordon ocasionó un daño enorme también, enorme a nosotros. Ellos no tenían posibilidad de estar contratando niñeras. Y de hecho se probó de que había niñas menores de edad, ¿sí? Una de ellas habló que la hacían dormir en la cama, otra dijo de que la quisieron prostituir, ¿sí? Le perdimos el rastro a estas menores. Esto se comprobó con asistente social, ¿sí? Hubo una vecina que se presentó también en la justicia de familia, diciendo que era la dueña de la casa donde vivían ellos, donde ella decía que veía entrar y salir chicas constantemente, que ella creía que había temas de prostitución, que se investigue. No se hizo nada, ¿sí? No me competía a mí ni a la gente de hogares, te das cuenta. Yo simplemente estoy acá para decir, esto es lo que nosotros pensábamos con todos estos indicios. Usted evalúelos y consideren si hay que investigar o no. Y el otro tema, con respecto a la droga puntual que vos me preguntás,
Lucía es oriunda de Formosa. ¿Sí? Lucía empezó a tener hijos a los 23 años, acá en Mar del Plata, su primer hija, y su último bebé lo tuvo ahora a los 33. Lucía tuvo una historia muy dura, ella ha sido víctima también, pobrecita, de maltrato infantil, fue abusada o violada a los 5 años de vida, en Formosa. Entonces nosotros nos centramos a preguntar, ¿esta mamá no tuvo ningún hijo antes de los 23 años? ¿Sí? O sea, nadie investigó, realmente nadie libró un oficio a Formosa a ver si esta mamá no entraba y salía al hospital. ¿No entró nunca a parir o nunca entró y salió con hijos? Nosotros pensamos y pedimos que realmente que se investigue esto, si no había casos picar como hay acá en Mar del Plata, en la ciudad de Formosa. Y con el tema de la cocaína, Lucía siempre insistía cuando entraba con sus hijos al hospital, al materno Guglielmi, de que sus hijos tenían diarrea con sangre. Y siempre fue reticente a que alguien le ayude a cambiar el pañal de sus bebés. Un hecho puntual que nos pasó a nosotros con la gente de hogares. Ella vino a visitar a su hijito, el que está con nosotros, a la casa de los cuidadores, con quien tenía, digamos, buen trato. O sea, nosotros tratábamos de que se mantenga, nos lo pedía la justicia y aparte así se cumplió. Vino a visitar y la señora Liz, la cuidadora de nuestro menor, le dice, Lucía, ¿querés que te ayude a cambiar a la beba? Era Candela, estaba viva todavía. Y ella dijo, no, a Candela solamente la cambio yo, dice, porque ahora además está con diarrea con sangre como todos los otros. Entonces Liz misma me llamó por teléfono y me dijo, Agnes, fíjate qué pasa, porque ninguna mamá que sus hijos son sanos puede tener todos los chicos con diarrea con sangre. O sea, si lo inventa, no lo sabemos. Si fue cierto, tampoco. Pero todos esos datos hacen que como mínimo vos tenés que averiguar algo más. Eso es lo que te quería decir. Martín. Ahora, doctora, me imagino que después de las denuncias, de lo que sucedió con el chiquito cuando se lo dieron a los padres y cómo lo devolvieron, con las 2 muertes de las que estamos hablando, estos miembros de la justicia que no escucharon al materno y la denuncia de ustedes, después de todo esto, me imagino que tienen que haber renunciado, ¿no? No renunciaron. La doctora Cotroneo se jubiló. No, la doctora Cotroneo se jubiló. No por esto, por supuesto, que le correspondía, ¿no? La doctora Germinario sigue trabajando, la licenciada Gordon sigue trabajando, la doctora Casals también realmente nos trajo mucho dolor y sufrimiento todo esto, porque también parte del Ejecutivo insistente con esto de la revinculación. Después también actuó el defensor Camaño, que realmente respecto de él, a pesar que también fue terrible para nosotros porque nos llevó hasta la corte con el caso, él cumplió una función que era la que le correspondía porque era defensor de los padres. Él actuó diligentemente dentro de su función. Fue el único que trabajó diligentemente. Bueno, el resultado para nosotros fue malo, pero él hizo su tarea. Bueno, Javier, le agradecemos el contacto a la doctora Hoff y es realmente increíble, ¿no?, lo que uno escucha. Sí, por eso planteamos la nota como la posibilidad de reconstruir parte de una historia que tal vez solo con el hecho puntual y trágico, por supuesto, de tener que relatar un nuevo fallecimiento y en todo caso el estado de prófugos y luego la detención de sus padres, se podría haber culminado allí en una crónica policial, pero es necesario hacer todo este reconto hacia atrás y quienes han tenido intervenciones antes, como queda claro, tienen mucha necesidad de poder hacerlo porque lo que estamos escuchando ahora fue dicho ante las autoridades del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en su momento. Y si hubiese tenido la trascendencia que empieza a tener ahora después de consecuencias tan trágicas, tal vez estas se podrían haber evitado. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Javier, y gracias a la doctora. No hay por qué.